Hola amigos, que la paz del Señor esté en sus vidas y en sus corazones y que Él nos bendiga rica y abundantemente. En esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes las contradicciones en la Biblia. El video anterior de los perfumes en la Biblia. Tuve la inquietud de compartir con ustedes estas contradicciones que encontré en el Nuevo Testamento, precisamente en esa porción donde les comentaba en el video anterior, de cuando en esa porción donde el frasco de perfume es derramado sobre la persona de Jesús, el perfume de nardos, una cita muy conocida por esa mujer que lloraba y que le limpiaba con sus lágrimas el perfume que había derramado en sus pies. Bueno, y es ahí que cuando nosotros encontramos algunas contradicciones, aparentes contradicciones, mientras que en el Evangelio según San Marcos nos dice que donde Jesús se encontraba era en la casa de su amigo Simón el leproso, y que la mujer que entra le derrama el perfume sobre su cabeza, mientras que el apóstol Juan escribe que estaba en la casa de Lázaro, aquel Lázaro que él había resucitado después de varios días que había estado muerto, y que su hermana Marta es la que entra y derrama sobre sus pies. Entonces hay esas aparentes contradicciones. También está el sermón del monte o las bienaventuranzas, de los cuales también dos evangelios se contradicen entre sí. 5 dice que el sermón del monte se dio sobre un monte alto. El Evangelio según San Lucas dice que fue en un llano, es en el Evangelio 6, en su verso 17. Entonces son muchas, y aparte son muchas otras que vienen en otras citas del Nuevo Testamento. Pero también en el Antiguo Testamento hay muchísimas contradicciones e inclusive, al parecer, en el mismo carácter del mismísimo Dios. Tal pareciera que estamos hablando o aprendiendo de dos dioses diferentes, mientras que el Dios que habla a Moisés en el Éxodo 20, y le entrega los 10 mandamientos, que por cierto, los 10 mandamientos es lo único que Dios escribe con su puño y letra, los 10 mandamientos que le entrega a Moisés. Todo lo demás de Éxodo y toda la Biblia fue escrita por los hombres, por seres humanos que escribieron según sus percepciones y según como ellos lo iban entendiendo. Entonces, al parecer que el Dios de los 10 mandamientos es uno, mientras el Dios de toda la Biblia pudiera ser otro, y Jesucristo otro. Vemos al Dios de amor entregándole a Moisés los 10 mandamientos, en los cuales dice uno de los principales: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por otra parte, un Dios que desde antes de los 10 mandamientos había exterminado ya la raza humana una vez, según la Biblia. Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento, enviando a Moisés, a los reyes, a exterminar pueblos enteros, ciudades enteras, incluyendo mujeres e incluyendo niños. Es por eso que entra la inquietud de que se es contradicciones en la palabra de Dios, o estamos hablando de un Dios, de dioses distintos. Algunas referencias porque vienen muchísimas. Está, por ejemplo, cuando en tiempos de Noé Dios envía el mensaje a Noé de que iba a exterminar la raza humana bajo las aguas por un diluvio, y lo cual claro que sucedió, y fue exterminada la raza humana tal como Dios lo había ordenado, tal como Dios había anunciado por medio de Noé, que de esa generación solamente se salvaron Noé, su esposa, sus 3 hijos, que son Sem, Cam y Jafet, y las esposas de sus 3 hijos. Y toda la raza humana, incluyendo los animales e incluyendo las aves, fueron destruidas. Después viene el Éxodo y viene Dios y da los 10 mandamientos, entre los cuales está ese precioso que ya les mencioné. Y también después vemos del Éxodo nuevamente Dios enviando a exterminar los pueblos. Pero nosotros tomaremos solamente, está también
cuando mandó a exterminar Sodoma y Gomorra, Canaán y todos esos pueblos, muchos otros, no todos, de algunos pueblos Dios enviaba a Moisés que hiciera alianza con ellos, y de otros que no, que simplemente pasara y los respetara y no hiciera nada porque Dios así lo había determinado. Pero ¿qué era lo que determinaba que Dios algunos algunos pueblos mandara al exterminio y algunos otros no? La respuesta a esto pudiéramos encontrar, digo pudiéramos porque nadie es dueño de la verdad, sino solamente Dios es dueño de la verdad. Pudiéramos entender la respuesta en Génesis 6, que pudiera ser que ese sería uno de los principales, o tal vez el principal motivo, o tal vez incluyendo el único motivo que Dios tuvo para exterminar ciertos pueblos, incluyendo mujeres y niños. Y porque eso lo podemos encontrar tal vez, y te digo tal vez, en Génesis 6. Esta preciosa porción, pero me gustaría que ustedes lo pusieran muchísima atención y que pudiéramos ir viendo con nuestros ojos de la imaginación toda esta porción que yo voy a leer con ustedes. Dice así, Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas, o sea, haciendo una selección entre todas ellas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dice el 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esta porción es antes del diluvio de tiempos de Noé, y aquí nos dice claramente por qué Dios sentencia a la raza humana a ser exterminada, y es por esa mezcla de hijos de Dios. Cuando se refiere en esta porción de hijos de Dios, se está refiriendo a ángeles o a mensajeros, a la mezcla de esos mensajeros con las mujeres humanas, y les engendraron hijos. Dice que había para en tiempos de Noé, estaba plagado de los hijos de los gigantes que tenían sometida la tierra, porque dice que eran varones de renombre, y estos tenían sometida la raza humana, los hijos de los ángeles, o los llamados Nefilim. Entonces, de esta mezcla genética que hicieron los ángeles con las mujeres humanas para crear una nueva raza, exterminar ellos la raza humana y dominar la tierra, es el motivo por el cual Dios envía a Noé a que exterminara toda la raza, porque al parecer estaba ya contaminada toda la tierra genéticamente de los Nefilim, o de los hijos de los ángeles, que para el caso pues es lo mismo. Luego entonces viene el diluvio, muere toda carne, la palabra de Dios dice que muere toda carne. Luego entonces podemos ver cómo es, entonces se traspasa la genética para tiempos de Moisés, porque en el Éxodo, en tiempos de Moisés, ya hablaba de gigantes, se hablaba de lo que vienen siendo los emitas, lo que vienen siendo los sonsomeos, esa raza que tenía 6 dedos, y no era gigantismo como un mal genético, sino eran raza de gigantes que otra vez intentaban posesionarse del planeta y dominar sobre la raza humana. Todos estos pueblos a los cuales Dios mandó exterminar, curiosamente estaban gobernados. Inclusive había un rey que es Og, rey de Basán. Había reyes, ellos ya tenían dominio sobre muchos pueblos, y estaban nuevamente tomando el control y el dominio de la raza humana para los fines que muchos de nosotros todos ya sabemos cuál eran los fines de ellos. Pero cómo se traspasó la genética de alguna otra manera, pudiera ser por medio de Noé y de la descendencia de Noé, o que simple y sencillamente los ángeles caídos estuvieron practicando, siguieron con la práctica de mezclarse con las mujeres humanas y tener una generación aquí en la tierra para poder ellos dominarla nuevamente. Está la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahí no había gigantes, pero si nosotros vemos la actitud que toman
los moradores de Sodoma, cuando llegan estos ángeles o estos mensajeros de parte de Dios a la familia de Lot, con la esposa de Lot, las hijas de Lot, para sacarlos de la ciudad de Sodoma, porque Sodoma iba a ser destruida. Pero entonces nosotros vemos la actitud. Por eso me da la impresión de que si no había gigantes ahí, ellos sí tenían una alianza o tenían conocimiento, inclusive tal vez deseaban que los ángeles caídos o los nefilim estuvieran con ellos o ellos servirles, porque cuando llegan los ángeles de parte de Dios, dice que los ciudadanos de Sodoma quisieron todos violarlos, o sea, violarlos, tener intimidad con ellos. No es una actitud normal que ellos, sabiendo quiénes eran estos mensajeros de parte de Dios, ellos quisieran tener intimidad con ellos, quisieran tener una mezcla con ellos. Por eso me da a mí la impresión de que los ciudadanos de Sodoma deseaban tener con los nefilim o deseaban tener esa relación con los ángeles caídos para mezclarse también genéticamente con ellos. Luego entonces vemos también que en Canaán, como Dios envía a exterminar esa ciudad, incluyendo los niños, porque ahí sí dice, vimos ahí a los anaquitas o al Anak, los hijos de Anak, raza de los gigantes, y así la mayoría, o por decir todos los pueblos que Dios mandó exterminar, era por esa mezcla que ellos habían tenido con los ángeles caídos y que se siguió acostumbrando hasta tiempos de David, porque en tiempos de David recordemos que aún existe el gigante Goliat. O sea, antes del diluvio fueron destruidos totalmente, porque antes del diluvio ellos tenían sometida a la raza humana totalmente, tal como dice en Génesis 6, pero después del diluvio ya no pudieron someter totalmente, sino que Dios estuvo continuamente luchando contra ellos hasta que los exterminó por medio de David. Fue el último gigante, Goliat y sus hermanos fueron los últimos gigantes que fueron destruidos por el rey David. Gigantes, hijos de ángeles caídos con mujeres humanas, no solamente se encuentran en la Biblia, sino a lo largo de toda la historia vemos esa raza en todo el planeta. En tiempos del Nuevo Testamento ya no existían ellos, al menos si existían tal vez fuera la minoría, pero ya no existían según la palabra de Dios. Pero las contradicciones del Nuevo Testamento se dan por eso. Hay errores de transliteración, errores de traducción, errores culturales, pero en esta oportunidad de estas citas que yo les mencioné al principio fue porque ellos escribieron, los evangelios se escribieron muchos años después de que ellos los habían vivido. Cierto que los escribieron después, ellos escribieron, entonces erraban un poco en el lugar, en el día, en si era de tarde o si era de mañana. En lo único en lo que todos los evangelios se ponen de acuerdo era en el asunto principal, en el mensaje que Dios daba. Entonces ellos escribían porque era lo que había quedado en su corazón. Los detalles de si fue en la mañana, si fue en un llano, si fue en alto, si fue abajo, eso es lo que ellos erraban en los evangelios. Pero no hay contradicción en ninguna parte absolutamente de esas citas que les di en cuanto al tema importante del mensaje. La palabra del Señor es apasionante y hay que leerla y escudriñarla, no solamente leerla, investigarla, escudriñarla, porque nosotros somos responsables de leer la palabra y escudriñarla y tener en cuenta las traducciones, tener en cuenta la cultura y las costumbres y buscar ir un poco más allá que leer, aparte de que es apasionante, no tiene fin. La palabra de Dios no tiene fin, es eterna, es infinita, es maravillosa. Bendiciones a todos. Bye.